Buenos días. Mi grupo está conformado por Danaichi Guerrero, Luis Angulo, Enider Altamar, José de Canole, mi persona, mi Guerrero. Hoy vamos a hablar sobre los gases. Características generales de los gases, propiedades de los gases, leyes de los gases, gases que contaminan la atmósfera. Características generales de los gases. Expansibilidad, comprensibilidad, densidad, miscibilidad, masa, presión, volumen y temperatura. Expansibilidad. Un gas no tiene forma ni volumen definido. Adquiere la forma y el volumen del recipiente en el que se encuentra. Es la tendencia que tienen los gases a aumentar de volumen a causa de la fuerza de repulsión que obra en sus moléculas. Comprensibilidad. Consiste en la capacidad de disminuir su volumen, a diferencia de los sonidos que pueden comprimirse y de los líquidos que lo hacen de una manera muy poco apreciable y prácticamente insignificante. La justificación de este fenómeno la encontramos en el modelo cinético de partículas que nos dicen que las moléculas de los gases se encuentran separadas. Densidad. La densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. En el estado gaseoso es menor que la densidad de la sustancia en estado sólido o estado líquido. Difusibilidad. La disfunción gaseosa es la dispersión gradual de un gas en el seno de otro. De este modo, la molécula de una sustancia se esparce por la región ocupada por otras moléculas, colisionando y moviéndose aleatoriamente. Miscibilidad. Posee una alta miscibilidad, ya que cuando dos o más gases han ocupado el mismo espacio, se mezclan completa y uniformadamente. Masa. Presenta la cantidad de materia del gas y suele asociarse con el número de moles. Presión. Se define como la fuerza por la unidad de su área. Fa, la presión P de un gas, es el resultado de la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. La presión determinará la dirección del flujo del gas. Mercurio, pascales, kilopascales. Volumen. Es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente que lo contiene. Por lo general se desprecia el espacio ocupado por las moléculas. El volumen de un gas se puede expresar en metros a cubos, centímetros a cubos, litros o mililitros. La unidad más empleada en los cálculos que se realizan con gases es el litro. Temperatura. Es una propiedad que determina la dirección del flujo de calor. Se define como el grado de movimiento de las partículas de un sistema, bien sea sólido, un líquido o un gas. La temperatura en los gases se expresa en la escala Kelvin, llamada también escala absoluta. Las propiedades de los gases. En los gases la fuerza de atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Ejemplo de los gases comunes. Gases que contaminan la atmósfera. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, metano, ozono, establecimiento de una red de monitoreo ambiental. Leyes de los gases. Boyle, Marriott, Charles, Guy Lucet. Ley de Boyle-Marriott. Al aumentar la presión de un gas, el volumen se produce en la misma proporción. Es decir, si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad. El volumen es inversamente proporcional a la presión. Variables o factores de la ley. La presión, el volumen y la temperatura permanecen constantes. No influyen. La fórmula es presión por volumen igual a Kelvin. Bueno, ahora vamos a ver el experimento de la ley Boyle y Marriott. Los ingredientes son la parte superior de una botella, un vaso con agua y un globo. Lo primero que vamos a hacer es poner el globo en el pico de la botella. Como pueden ver, ya está hecho. Lo segundo es poner la botella en el vaso de agua. Como pueden ver, cuando metemos la botella en el vaso de agua, se infla el globo. Lo que significa que la presión aumenta y el volumen disminuye.
Ley de Charles. El volumen de un gas aumenta si aumenta su temperatura. Es decir, que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, Kelvin. Variables o factores de la ley. Volumen y temperatura. La presión es constante, por lo tanto no influye. Fórmula. Volumen sobre temperatura es igual a Kelvin. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento de la ley de Charles. Los implementos son un globo, una taza con agua con hielo y una taza con agua caliente. Cuando se introduce el globo en el agua caliente, el volumen aumenta. Y cuando se mete en el agua fría, el volumen disminuye. Establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, asumiendo que la presión es constante. Ley Gay-Lussac. Establece la relación entre la presión y la temperatura del gas. Fue propuesta por Joseph Gay-Lussac en 1778 a 1880, quien planteó que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura de volumen constante. La expresión matemática es P1 T2 P igual P2 T1, donde P es volumen, T es temperatura en Kelvin. Una es inicial y dos es final. Volumen, la fórmula es volumen sobre temperatura igual que Bueno, como pueden observar, vamos a hacer el proceso del experimento de la ley de Joseph Gay-Lussac. Los elementos son, para realizar este proceso, son un recipiente, un vaso con agua, una vela y un vaso de vidrio. Nuestro compañero Sebastián va a mostrar cómo es el proceso de elaboración del experimento. Echamos el agua en la bandeja. Ponemos la vela en la bandeja. Prendemos la vela. Ahora cogemos el vaso de vidrio y lo metemos ahí. Como pueden ver, la vela se ha apagado. Esto fue porque la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Ahora vamos a mostrar la gráfica de la ley Boyle-Marriott. A temperatura constante, el volumen de cualquier gas es inversamente proporcional a la presión que se somete. Significa que es constante. Bueno, en la siguiente gráfica vamos a mostrar la ley de Joseph Gay-Lussac. Quiere expresar P sobre T, lo que significa presión sobre temperatura igual Kelvin, lo que significa que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. En la siguiente gráfica mostramos la ley de Charles, que quiere expresar el volumen sobre la temperatura igual a Kelvin, lo que significa que la presión es constante, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta.